El existencialismo es un movimiento maravilloso. Como les decía en otros momentos, nace justamente como una mirada hacia el ser, no solamente hacia el hombre o hacia la persona, hacia el ser. Y nos cuestionamos qué es la existencia, cuál es la diferencia que podemos entender entre existir y vivir. Un árbol vive, un animal en general vive. ¿Por qué? Porque pasa por todos sus ciclos, porque se va transformando. Pero existir implica la conciencia, implica saberme ahí. Y uno de los grandes expositores y exponentes del existencialismo justamente es Søren Kierkegaard. ¿Por qué? Porque Kierkegaard parte de un evento muy importante y es la toma de conciencia. En el momento en que el ser se conoce como finito, dice Søren Kierkegaard, aparece la angustia. El saberme un ser que en cualquier momento dejaré de existir. Por eso el existencialismo se va a dividir básicamente en dos grandes enfoques dentro del mismo movimiento. Los fatalistas, que son aquellos que viven la existencia con terror y que de alguna manera, como bien lo dijo el gran Jean-Paul Sartre, somos arrojados a un mundo que no elegimos. Fuimos enviados a una circunstancia y entonces el hombre se tiene que levantar de sus propios procesos y vivir esta humanidad, esta existencia que le duele, que lo mueve por dentro, que lo lleva incluso a saber que en cualquier momento puede ser su último instante. Este movimiento justamente se va a caracterizar por eso, ¿no? Y gradualmente van apareciendo otros autores muy interesantes, específicamente Marcel, ¿no? Que viene a darle una especie de oxigenación a este existencialismo fatalista, ¿no? Aun y cuando no se considera existencialista, pero toda su obra así lo refleja, Federico Nietzsche nos viene a hablar justamente de este vacío, ¿no? De este nihilismo en el que el ser tiene que vivir a lo largo de su existencia, de este sufrimiento de alguna forma. Y como ellos, pues vamos a encontrarnos a muchos autores que fundamentalmente nos va a tocar tres temas. El tema de la existencia, ¿no? El tema de la finitud, que nos parece que es vital, el tema importantísimo de la disminución de las funciones del ser, ¿no? Y cómo poco a poco tenemos que irnos encontrando en un proceso muy doloroso hasta llegar a la muerte. El existencialismo, después les decía, este segundo aire, es un poco más optimista. ¿Sí? Nos habla de la realización, nos habla del sentido de vida, nos habla del propósito del ser, de autotransformación, de autodevelación, de la búsqueda constante de su ser en el mundo, de su ser en relación, de su ser en situación, ¿no? Ya tomando más las categorías de Heidegger y ya entrando a muchos de los nuevos y grandes exponentes del existencialismo, como de alguna manera su manera de ver el mundo también ha favorecido que el ser no se sienta en una total y absolutamente abandono, desgracia, soledad, impermanencia, ¿no? Más adelante, incluso, aunque tampoco es un existencialista, pero coadyuva a entender el proceso, vamos a leer también a Zygmunt Bauman cuando nos habla de estas sociedades líquidas, carentes de solidez, carentes de permanencia, y entonces aparecerán nuevos temas como la impermanencia, como la constante ruptura con lo que me decía la vida que era yo, con mis tradiciones, con mi formación, y entonces el exister es el exister mismo, o lo que se conoce como el existencial. Ya no solamente vivo en un mundo no referido de primera instancia al que tengo que conquistar, sino hacerme cargo de mí para el resto de mi vida.
Un gran teórico al que muy pocos han leído a profundidad es Alfred Adler. Y algo maravilloso que hace Adler, aún teniendo una formación psicoanalítica, es poder entender lo que más adelante él mismo define como la psicología individual. Por la tradición psicoanalítica y posteriormente la intervención que hace la tradición conductista, pareciera ser que nosotros éramos una especie de galletas que se iba poniendo el molde y salíamos todos con ciertos rasgos y características homogéneos. Desde la misma visión del psicoanálisis, todos y cada uno de nosotros pasábamos por diferentes estadios del desarrollo psicosexual, ¿no? Entonces estábamos en la oralidad, pasábamos a la analidad, a la etapa fálica, a la etapa de la latencia, a la etapa de la genitalidad, ¿no? Pero parecía que a todos nos correspondía pasar por allí. Sin embargo, algo extraordinario que hace el humanismo, y por eso hago la referencia de Adler, es que deja al ser, al hombre, frente a su mundo, frente a su realidad. Y recuerden que la realidad es una construcción perceptual. ¿Sí? Tengo lo real que está ahí y cada uno de nosotros va a hacer una lectura a través de sus propios filtros, a través de su propia historia, de lo que está ocurriendo allí afuera. En ese momento, entonces, cuando nosotros somos capaces de entender que hay una unicidad, que hay una indivisibilidad, que este ser es un ser con su propia historia, que no se tiene que parecer a nadie más, que tiene sus propios retos, y siguiendo a Soren Kierkegaard, cuando él dice, elegir es renunciar. O sea, me pone en un vórtice en donde yo tengo que estar tomando constantemente decisiones, retos, riesgos. Y eso es lo que hace apasionante el enfoque. Porque no soy el producto solamente de mi historia, sino de la lectura que yo he hecho sobre mi historia, que es mucho más interesante. Cuando yo tengo que hacerme cargo de mí y me convierto en el sujeto, y me convierto en el protagonista de mi historia y me convierto en el principal lector de mi argumento, todas las justificaciones salen sobrando. Si tuve un padre y una madre con trastornos de función, si tuve un grupo doméstico en donde no se exaltaban los valores de una manera fundamental, si crezco en una sociedad como actualmente lo estamos viviendo, con una profunda inseguridad, con muchísimo caos, con mucha desacreditación de las instituciones y de la autoridad, con un absoluto temor a ser dañados, a ser lastimados, entonces pareciera ser que yo no tengo mucho futuro, que no hay un proyecto para mí, que no hay un sentido de vida. Y en ese momento el humanismo, existencialismo, nos pone un alto y nos lleva entonces a la autoobservación. Y la pregunta es, ¿qué quiero yo hacer con mi vida? ¿Qué hagan los demás es responsabilidad de los demás? Porque entonces, a través de esto, voy a leer los 4 valores fundamentales en donde el existencialismo va a tener mucho trabajo. La honestidad, que es un factor determinante, la responsabilidad, que obviamente desde que salgo del útero tengo que tomar aire, llenarme y hacerme cargo de mi desarrollo, hacerme cargo de mi integridad desde que salgo, ¿no? Controlar de temperatura y una serie de cosas. Además, tengo el respeto, que es un valor fundamental. Mi historia merece respeto, mi condición humana merece respeto, mi derecho a ser visto, escuchado y obviamente a ser incluido sin condicionamientos. Y el cuarto, tal vez el más duro y difícil de todos, el compromiso. Si yo puedo tener responsabilidad, honestidad, respeto, pero no tengo compromiso, no tengo un cómo, ni tengo un para qué hacer las cosas, entonces me voy a diluir y cada vez seré alguien más dentro de la masa rodante. Pero cuando yo me tomo a mí mismo y empiezo justamente a hacer autoelecciones, es muy posible incluso que el propio ambiente me trate de rechazar, pero será mi fortaleza del yo, mis convicciones, mis valores y mi determinación las que me van a permitir decir yo estoy aquí y ahora y por lo tanto decido aquí y ahora y no solamente soy el resultado de las malas decisiones que haya tomado atrás. Aquí tengo el potencial de elegirme
y tomar del mundo lo que me es posible. Recuerden algo, ya no es dar y recibir, ahora es dar y tomar. Tomar como una acción muy concreta en donde yo decido con qué me quiero quedar y en donde yo decido hasta dónde quiero acompañar, y mucho lo tendré que caminar yo solo. Hay muchos autores contemporáneos que de alguna manera por su marco de referencia y su filosofía podrían caber dentro del existencialismo. Sin embargo, hay una escuela de tradición que nosotros en la maestría en psicoterapia existencial que tiene el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales ha ponderado. Estudiar a Soren Kierkegaard es apasionante, porque a pesar de que fue alguien que vivió muy poco y su obra no es una obra extensa, logró dejar cosas muy en concreto, cosas muy claras. Él habla fundamentalmente de esta inspiración que es el ser, cómo yo necesito, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar del miedo, hacerme cargo y tomar decisiones, aún sabiendo que la muerte es inminente y que no puede darle la vuelta. Vamos a poder entender una parte muy importante de los fenomenólogos, porque la psicoterapia con enfoque humanista existencial no interpreta, no etiqueta, solo facilita el darse cuenta para que a través de la misma la persona pueda asumir cuál es su lugar en su propio mundo. Entonces, dentro de los fenomenólogos vamos a tomar a Husserl, vamos a tomar a Heidegger, y de alguna manera tomaremos algunos atributos de otros filósofos que nos puedan coadyuvar a tener una mirada solvente de lo que es el hombre. En algunos casos vamos a leer a Marcel, que nos ha aportado cosas muy serias. Leeremos también dentro de la animación misma un tanto cuanto de la obra de Carl Jung, que bien siendo un psicoanalista de los más renombrados, él trabajó una parte muy interesante sobre las ánimas y el animus, sobre la sombra, que justamente viene a dejar un clímax muy interesante dentro de la visión humanista existencial. Iremos gradualmente entrando en otros inspiradores filósofos contemporáneos, ¿sí?, que van a ir matizando el trabajo terapéutico. Hablaremos de Jean-Paul Sartre y su obra, hablaremos de Federico Nietzsche y su obra, tocaremos elementos de la estética de Ponti, que me parece que es sumamente importante, porque hemos perdido la capacidad de disfrutar de la belleza, de encontrar el sabor, el aroma, la textura de la vida, ¿no? Nos hemos vuelto extraordinariamente atomistas y simplistas y todo lo queremos rápido y en cuestión de segundos. Pero cuando tenemos que profundizar, es importante saber hacia dónde vamos. Leeremos de alguna manera cosas de Marie Petit, que hace un esfuerzo importante por mostrar cosas muy sensibles de la persona. Entraremos con, obviamente, Irving Yalom, que nos deja muchas cosas para reflexionar sobre las temáticas fundamentales de la psicoterapia con enfoque existencial, que básicamente son 4. Hablar acerca de la muerte, hablar acerca de la finitud, hablar acerca de la libertad, uno de los grandes temas, y de hecho Yalom hace sinónimo libertad y responsabilidad. Yo soy libre de hacer lo que quiero, pero soy tan responsable de haberlo elegido como el que más. Y obviamente nos habla del sentido de vida, ¿no? El para qué quiero las cosas, el hacia dónde voy, cuál es el sentido de todo esto. Sin embargo, yo me atrevería a incluir un quinto tema que sobre todo en este momento para mí es capital, y es el tema de la esperanza. El tema de este ser necesitado, de este ser en búsqueda constante, de este ser matizando su propia historia a través de sus propias lecturas. Entonces leeremos algunos de los contemporáneos,
están haciendo cosas muy serias, ¿no? Y tengo por allí algunas anotaciones dentro del campo de lectura muy interesantes sobre Jean-Marie Lacroix, por ejemplo, Jean-Marie Roby, que está haciendo cosas muy interesantes en sus trabajos de lectura, y hay nuevos enfoques de psicoterapeutas que tienen una obra relevante, ¿no? Incluso Miguel Jarquín, que ha escrito a profundidad, Jackie Andrés también, que tiene otra formación complementaria con nosotros, que han hecho una escritura seria sobre los abordajes que tiene el modelo existencial y naturalmente, si estamos siempre buscando que ustedes como terapeutas con este enfoque lo conozcan a profundidad, porque a la hora que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con nuestros consultantes, porque pacientes solamente son aquellos que están imposibilitados o postrados o hospitalizados, y el término de consultante es un término que necesitamos fortalecer y hacerlo muy robusto, porque obviamente él viene a hacer una consulta. Algo muy importante que necesitamos comprender es contar con el sujeto dentro de la sesión, no con su historia o con su proceso de violencia o de desencanto o de soledad. Necesitamos al ser allí íntegro, mostrándose a sí mismo las posibles rutas para tomar otro tipo de decisiones a lo largo de su existencia.